Bueno, como ustedes ya vieron el video, saben de qué se trata, ¿cierto? Sí. Ok, entonces empezamos ahora sí a platicar. Antes que nada, antes de ver el video, ustedes ya tenían conocimiento de lo que es el bloque de constitucionalidad. Elizabeth me dice que sí, que ya tenía conocimiento, no es nuevo para ella. Me gustaría saber sobre usted, César. Yo no tenía conocimiento, pero bueno, no se, siento que no se me complicó. Ok, correcto. Al Entonces, vamos menos a en ver. el video lo explica muy bien. Sí, claro, sí, lo explica muy bien, por eso me atreví a compartirles y en forma posterior les voy a dejar otros links de diversos videos en donde explican perfectamente bien qué cosa es el principio de constitucionalidad, perdón, qué cosa es el pro persona, que es uno de los principios, varios principios que hay que tener claros y que debemos ya de manejar, de familiarizarnos con ellos. El principio de pro persona, en fin. Ahora, ¿qué aporta Sergio García Ramírez? Pues es el término, ¿no? El término de El control. convencionalidad, María Victoria no toma esta clase, ¿verdad? Sí, creo que sí. yo las confundo. Sí, hay una compañera que Enfrente se de llama. ti es María. Ah, ya. Atrás de ti es Yesenia. A ver, César, por favor, pon en el grupo. Oscar, ¿vas a entrar? Creo que no. Ok, ¿qué aporta Sergio García Ramírez? Ajá, ok, el concepto de bloque de constitucionalidad, ¿cierto? Ajá. Ok, El término, ¿no? eso, De el lo que es término. El término, muy bien. Ahora, segunda pregunta, yo no las contesté acá. ¿Cuál fue la corte que adopta el control de convencionalidad? Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y adopta el control de convencionalidad en el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. Ok, correcto, sí. En México, ¿cuál es cuando nosotros, fíjense que cuando vamos a estudiar por lo que es el curso de amparo, siempre tiene que salir este primer caso que se volvió famoso y que fue el primero que sanciona, que sentencia a México a cumplir diversos puntos en la sentencia. ¿Qué caso fue? El caso Rosendo Radilla Pacheco. El caso Rosendo Radilla Pacheco. ¿Lo has leído, Elizabeth? No, la verdad que no, mis. Que quieren que se los pase, se los voy a pasar. El caso Rosendo Radilla Pacheco es uno de los asuntos que más podemos nosotros. Es el que mencionaba de la desaparición de... No, es otro. Sí, sí, No, claro. sí, es la Claro. desaparición de varias ¿Sí? personas. Sí, Ah, la de sí. la desaparición de varias personas, ¿sí? Ah, ok, sí. No, la desaparición de una sola persona, de Rosendo Radilla Pacheco. Ah, no, entonces Ah, sí, sí, En sí. 1974 o Ándale. 1970, creo, se dice que por parte del ejército desaparece. La última vez que lo vieron fue en instalaciones del ejército y después ya no lo volvieron a ver más. Empieza la familia a buscarlo y a exigir justicia y a exigir que aparezca. Sin embargo, desde el 74 hasta el 2010, no, 2008 creo fue, el primer caso de Rosendo Rodilla Pacheco, que se da a conocer, se supone que ellos empiezan a promover
vía instancias en el sistema jurídico aquí en México, hasta que llegan al ámbito internacional. Entonces, es cuando viene acá a México por parte de la Corte y sentencia a México a cumplir varios puntos. Entre ellos, exigen la aparición. Por eso es que no se ha podido cumplir este caso en su totalidad. Y es en donde aplican el principio de, bueno, el control de convencionalidad, Es ¿no? correcto, es correcto. Es correcto. Luego vemos la cuarta pregunta, ¿qué otro nombre recibe? El control de convencionalidad. Pues yo entendí que es control de constitucionalidad el otro nombre, pero pues no sé, estoy un poquito en contra de eso. Son cosas muy diferentes. Ujú. Y hay otro nombre más, son tres. Mm, Control, es de los tratados internacionales, ¿no? Ok. Y aquí me parece muy interesante su participación, César, ¿por qué está en desacuerdo? Pues es que por control de constitucionalidad, yo entendí que trata de que una norma inferior no puede estar en contradicción a una constitucional. Y, y el de de convencionalidad se refiere más a los tratados internacionales de la Corte Interamericana. Entonces, yo creo que son parámetros diferentes, son medios de control muy diferentes. ¿Qué opina Elizabeth? Pues sí, que son distintas, que uno tiene que ver más en el ámbito interno, o sea, al interior del país o del estado, y el otro tiene que ver en su exterior, ¿no? O sea, cuando dos normatividades se contraponen o chocan, entre saber cuál aplicar entre una y otra, debes de ponderar la Constitución, ¿no? El control de constitucionalidad. Pero este principio lo que te dice es que no, sino que lo que pretende es ponderar las garantías pro persona, ¿no? Correcto, correcto. Es lo que más beneficie a la persona. Ajá. Entonces, y bueno, tiene razón en cuanto a puntuar que uno es, o se refiere al ámbito interno y el otro al ámbito internacional, ¿cierto? El control de convencionalidad es en el ámbito internacional, ¿cierto? Sí. Y el otro es a nivel interno. Y bueno, y aquí ya contestamos las dos preguntas, porque se refieren exactamente a lo que estamos manifestando. ¿Qué otro nombre recibe el control de convencionalidad a nivel interno? Y es precisamente el control de constitucionalidad. En una séptima pregunta, ¿cuáles son las dos características importantes que posee el control de convencionalidad? El oficioso y el difuso. ¿En qué consiste uno y en qué consiste el otro? Porque es la siguiente pregunta, ¿cierto? Así es. Pues el oficioso, que un juez nacional debe de invocar el control de convencionalidad, aunque las partes pues no lo invoquen o no lo soliciten. Y el difuso pues es una característica que obliga a que todos los jueces, pues sin importar la materia en la que se desempeñen, deben de llevar a cabo el control de convencionalidad, ya sea de fuero local o federal. Ok.
ya contestó Oscar. Ok. Muy bien. ¿Y a esto qué características podemos, o mejor dicho, qué otra cosa podemos sumar a esas características? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Pues yo particularmente así como él lo explica, en oficioso y difuso, creo que es similar o es casi lo mismo, ¿no? Porque en ambos, sin importar qué materia sea, sin importar si lo hacen o no lo hacen valer, toda autoridad y todo juez debe de estar, puede aplicarlo, ¿no? Apegarse a este control de convencionalidad o constitucionalidad. Pero, por eso como que no comparto como esa clasificación o esa división entre oficioso y difuso. Yo tenía entendido que era uno difuso y el otro era concentrado, que el concentrado era solamente que existía solo una autoridad para aplicarlo, que en México es la Suprema Corte, y el difuso en que abajo de la Suprema Corte, cualquier magistrado, juez, etcétera, tenían la obligación de acatarlos, ¿no? O de cumplirlos. A Pero nivel ahí interno. ¿Mande? Porque A nivel interno. Ajá, exacto, sí. O sea, que aquí en México, por ejemplo, tenemos tanto el control difuso y el concentrado, porque el difuso es que todas las autoridades, magistrados, jueces, todos, aún sin que las partes lo hagan valer o lo requieran o lo soliciten como tal textualmente, los jueces tienen que apegarse a ese control de convencionalidad o constitucionalidad, ¿no? Y el concentrado era que solamente existía un juez competente o una autoridad competente para aplicarlo, que en este caso sería la Suprema Corte. Entonces aquí cuando él me habla del oficioso y difuso, como que me confunde, porque es lo mismo, ¿no? Bueno, según yo, no sé. Sí, pero a Ajá, nivel... son dos características. Bueno, eso es lo que explica en el video, pero igual yo también encontré que hay un control concentrado y Ajá. tiene sus bases austríacas, ¿cierto? Sí, es cierto. Entonces, bueno, yo ahí también me confundí un poco, pero bueno, yo lo respondí referente al video. Claro. Ajá, sí, en el video sí dice oficioso y difuso, ¿no? Pero siento que el oficioso y difuso sería como que lo mismo, ¿no? Porque todas las autoridades tendrían que acatarlo, ¿no? Sí, es correcto. Y finalmente, repito, lo está él hablando desde el punto de vista internacional. Y por eso él utiliza el término símil, es decir, algo similar o algo equivalente a. Ah, Novena pregunta. ¿En qué consiste el expediente 912-2010? El famoso expediente Varios. Ay, es que Pues es, Ay, me estaba ya quedando dormida. es tomado por como por parte del mismo caso que es de Rosendo Radilla Pacheco. Bueno, por lo que entendí es donde la Suprema Corte de Justicia toma ese caso como propio. Y no nada más es el caso, sino todos aquellos que no tengan esa entrada normal como todos los demás expedientes. Como una entrada normal. Sí, cuando se le asigna un número. Ah, ya. ¿Cuando lo radican? Exacto. Cuando llega de cualquiera de las instancias inferiores. Ajá, sí. Que lo atraen, ¿no? Bueno, lo No pueden atraer. necesariamente. Lo pueden atraer o los mismos litigantes lo que hacen es irse hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿A través de qué? Un amparo. Pero en este caso está el famoso expediente Varios. ¿Cierto? Algo muy, muy interesante. Y luego, la última pregunta es, ¿por qué es importante la contradicción de tesis 293, diagonal 2000?
11, según el video, por supuesto. Porque crea un bloque de constitucionalidad y señala que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para el Estado mexicano. Ok, ¿alguien más quiere participar? Elizabeth, María, buenos días. Hola, Lick, buenos días. Pues yo creo que ahí ya es cuando ya aparece el término de bloque de constitucionalidad, ¿no? Porque anteriormente el que menciona Sergio solamente es el control de convencionalidad, ¿no? Pero bloque constitucional creo que es a partir de esta tesis cuando ya surge o deriva ya el término bloque constitucional, ¿no? Bueno, de acuerdo al video, ¿no? O el autor, Ok, sí, claro. Claro. Bueno, básicamente esto es lo que refiere las preguntas con respecto a el video, pero vamos a ver. Ok, sigamos con estas preguntas y vamos nosotros a continuar con este tema. Un concepto aproximado del bloque de constitucionalidad para ustedes, ¿cuál sería entonces? Digo, no exacto, no. Si bien es cierto el bloque de constitucionalidad, aunque no tenga un significado preciso, pues sí es generalmente aceptado. Aparte de que se considere que tiene una gran elasticidad semántica. ¿Cómo podemos nosotros conceptualizar o explicar un concepto aproximado del bloque de constitucionalidad? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. No es más que una característica jurídica del derecho constitucional comparado. Aquí es importante, del derecho constitucional comparado, que se refiere al conjunto de normas que tienen jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico de cada país. Ok, hasta aquí, ¿qué les parece este concepto aproximado del bloque de constitucionalidad? Esta nos las da la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, pues Okay. realmente se refiere a esa comparación, ¿no? Ok, ahora, va un poquito más allá y explica, tomando en cuenta algunos valores, algunos principios que también, o sea, va más allá. Por ejemplo, las normas constitucionales no solo son no son solo aquellas que aparecen en la Carta Magna, sino también aquellos principios y valores que no figuran directamente en el texto constitucional, pero a las cuales la propia Constitución remite. Y aquí vamos a ver la cláusula de remisión, ¿cierto, Elizabeth? Las normas constitucionales no solo son aquellas que aparecen en la Carta Magna, sino también aquellos principios y valores que no figuran directamente en el texto constitucional, pero a los cuales la propia Constitución nos remite. ¿Ok? Sí, digo, hace alusión a justicia, equidad. ¿Sí? Ok. Digo, que no necesariamente textualmente los defienden en algún artículo de la Constitución, pero que se supone que la Constitución los protege, ¿no? O sea. Sí, claro. No nada más principios y valores, sino también tratados internacionales a los cuales que debe de estar precisamente o necesariamente ser parte el Estado mexicano. Ahora, dos preguntas. Esta remisión que hace la misma Carta Magna a las normas de derechos humanos de los tratados internacionales implica que dichas normas tengan naturaleza constitucional. Segunda pregunta. La inconstitucionalidad requiere que el derecho esté reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México es parte. Yo digo que la primera sí, ¿no? Yo digo también que la primera sí.
Esta remisión que hace la misma, es que dice esta remisión que hace la misma Carta Magna a los Derechos Humanos de los tratados internacionales implica que dichas normas tengan naturaleza constitucional. Pues sí, porque digo, el control de convencionalidad o constitucionalidad deriva que vas a aplicar la más benéfica a la persona, pero si no se encuentra dentro de la normatividad fundamental, ¿cómo aplicarías lo más benéfico, no? O sea, a no Claro. ser en tratados internacionales. Claro, claro. Que no se encuentren, o sea, que esa normatividad no se regule aquí en México, pero que se regule en otro país, y necesariamente México tendría que ser parte de ese convenio para poderlo aplicar, si no, no lo puede aplicar. En materia internacional, solo puedes aplicar los convenios aquellos, o aquellos convenios de los cuales eres parte. Sí, por supuesto. César. De hecho, la existencia de un bloque de constitucionalidad implica identificar todas las normas, todos los principios, todos los valores. Claro. Y valores que, pese a no estar expresamente establecidos en la Constitución escrita, son materialmente constitucionales. Eso lo pongo en la próxima diapositiva, ¿cierto? Que la existencia de un bloque de constitucionalidad es tratar de identificar todas las normas, los principios. Pese a no estar expresamente establecidas en la Constitución escrita, son materialmente constitucionales. Okay. ¿Cierto? Dentro de tales normas y valores integrados a nuestra Constitución, y entre paréntesis esto, por remisión expresa o tácita de esta, principalmente encontramos los estándares internacionales sobre derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el alcance de este concepto? ¿Cuál será el alcance de este concepto? Pues de lo que me acaba usted de leer, quiere decir que no todos los principios o no todas las normas van a ser protegidas porque estén en una constitución. Hasta incluso aquellas que no están dentro de la constitución pueden estar protegidos, conforme lo que usted me acaba o lo que usted acaba ahorita de explicar. Ajá. De eso quiere decir, ¿no? Ok, correcto. Y aquí me gustaría que también participara. Caray, ¿quién es Carmen Luna? Es de la UNI. Ah, ok, correcto. Administrativo. Sí. Ah, ok, correcto. Ok, entonces, ¿cuál es el alcance de este? Ok, ¿cuál es el alcance? De aquí vamos a ver lo siguiente. El alcance y el valor constitucionales no derivan del uso del concepto bloque de constitucionalidad, sino de la cláusula de remisión que la propia Constitución establece, por lo que se reitera, el bloque de constitucionalidad es una mera herramienta descriptiva, más no prescriptiva. Ese es el alcance es la cláusula a la que hace mención nuestra Constitución al remitir a otras leyes para poder resolver en beneficio de la persona. Ah, personaje, Rodrigo Yepes, Bogotá, 13 de abril de 1959. Perdón, Lick, ¿podría regresar? Es que estaba tratando de copiar y no terminé. Okay. Gracias. De todas maneras, les voy a pasar el documento donde estoy tomando toda esa referencia, Mari. Y lo pueden ustedes también encontrar en internet y se le llama así, bloque de constitucionalidad. Sí, Lick, ya me falta poco, por favor. Gracias. Sí, claro. Ya quedó, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Ya quedó. Sí, claro. Fíjense que ahí está este personaje yendo un poquito más allá, que es Rodrigo Yepes, Bogotá, 13 de abril de 1959. Es un jurista colombiano, cuya especialidad en el derecho constitucional actualmente se desempeña como miembro del Comité de Derechos Económicos. Aquí lo importante es que este personaje
trata de... Plantea con base en un análisis de derecho comparado una tipología sobre las cláusulas constitucionales de reenvío, partiendo de dos criterios básicos. Número 1, tipos de normas o valores a los que remiten las constituciones. Y número 2, el propósito con el que se realiza dicha remisión. ¿Qué valores o normas constitucionales? Por ejemplo, tenemos que él manifiesta acerca de normas, la remisión a textos cerrados y definidos, la remisión a textos cerrados pero indeterminados. Se los voy a poner acá en un archivo en Word. Espero que logren ver esto que está acá, que es la remisión a textos cerrados y definidos, la remisión a textos cerrados pero indeterminados, la remisión a textos por desarrollar, la remisión abierta a valores y principios, la remisión a otros valores por medio del uso de conceptos particularmente e independientes. Y esto va con respecto a, dependiendo de cláusulas jerárquicas, cláusulas interpretativas, cláusulas definitorias, cláusulas de apertura, cláusulas declarativas. Se los voy a dejar para que ustedes me investiguen a qué se refiere. Ok. Se los voy a mandar a la plataforma para que ustedes lo tengan y lo puedan enviar. Pues hoy es día 4. ¿Quieren que las tareas y todo lo demás lo amplíe para mañana? Sí. Yo no sé cuándo deba yo de emitir calificaciones. Ustedes ya tienen calificaciones. Me hace falta nada más lo de la plataforma para poder cerrar la calificación de ustedes. Una pregunta, maestra. En lo de los resúmenes que menciona constitucionales, o bueno, de una constitución, ¿puedo yo enviarle mi presentación? Sí, claro, por supuesto. ¿O tendría que ser Word? No, por eso les comenté. Creo que ahí está la indicación. A elección de ustedes, eligieron una de las constituciones, ¿cierto? Sí. Entonces, por supuesto que es la presentación que cada uno de ustedes tiene. Ok. No sé si el día de hoy César va a exponer. No sé. No creo, Miss. No me diga eso, César. Miss, está muy complejo. Lo de una constitución, la de su constitución. No le entiendo. Bueno, sí le entiendo al principio, de cómo Pero es fueron por de alguna historia, César. forma. Sí, hay ciertas partes que sí son, digeribles, pero no, es que no, la gran mayoría me hice pelotas. Ok, no hay problema. ¿Qué estado le tocó a usted? De San Luis Potosí. De San Luis Potosí. Ok, Sí. ahorita lo checamos, llevamos lo más importante. Sí, empieza muy bien acerca de los primeros amparos que surgieron por las tierras y todo, pero ya después en todo lo que habla de las fechas y de las reformas, se saltan muchas partes y de repente se regresan, no sé. Bueno, Ahí, no hay problema. Lo que sí me gustaría que, hubieras tomado otro estado, César. Bueno, no hay problema. No hay problema. Viene la segunda parte. No sé si Elisa está preparada. Creo que sí, Elisa, de verdad, para su segunda presentación. ¿Cuál era? ¿De la de Poder Constituyente? Ajá. Sí. Y la segunda, ok.
Bien, vamos a continuar con esto, terminamos y le damos el espacio a Elizabeth para que pueda continuar, terminar con sus exposiciones. Y jóvenes, no me dejen, no me dan herramientas para poderles calificar, jóvenes. Pero bueno, ya es cuestión de ver que, de que ustedes, pues reforcen sus entregas por medio de la plataforma, ¿les parece? Yo tengo una duda. Tengo mi exposición. A mí se me hace un poco más fácil subirla a la plataforma. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro, y también puede exponer acá vaya, puede exponer, Mari. La situación es esta. No soy muy buena para la computadora y estaba pidiendo ahorita ayuda del licenciado Chavarín, pero creo que está un poquito ocupado para poder exponer. Entonces, bueno, yo No, mira, Mari, no hay problema, te ayudamos. está bien, es que tengo mis diapositivas en mi máquina, pero y también tengo mi memoria. Ábrelas, abre tus diapositivas, ahorita te digo cómo, déjame terminar nada más lo poco que me falta, lo que tengo y enseguida estamos contigo, ¿te parece bien? Sí, está bien. Lo único que sí te puedo adelantar es, abre tus diapositivas como si fueras tú a exponer. Sí, está bien. Ok. Bueno, vamos a... Ok, ya está lo que hace este señor. Origen doctrinario del bloque de constitucionalidad. Esto me parece un poquito interesante. ¿Por qué? Porque desde cuando se empezaba a utilizar este término, sin llamarlo de esa manera, pero haciendo uso de él. Tiene su más relevante referente histórico en el desarrollo jurisprudencial del Consejo Constitucional francés. La Constitución francesa de 1958 hace solo algunas menciones a los derechos fundamentales, específicamente en su preámbulo, el cual establece: el pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y complementada por el preámbulo de la Constitución de 1946. ¿A qué declaración se está refiriendo de 1789? ¿Se acuerdan ustedes? ¿De la de derechos humanos? La Declaración del Hombre y del Ciudadano Ah, de 1789, ¿se acuerdan? Que es un ícono, o sea, uno de los antecedentes de derechos humanos, efectivamente. Y que después, al año siguiente, viene Olimpa y edita la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y le pone la declaración, y la perfecciona, por supuesto, la Declaración de la Mujer y la Ciudadana, y que por este hecho, pues es guillotinada. Pero bueno, desde ese entonces hace remisión la Constitución francesa. A comienzos de los años 70, el Consejo Constitucional francés atribuyó pleno valor constitucional al preámbulo, reconociendo el reenvío que hace dicho preámbulo a la Declaración de 1789 y al preámbulo de la Constitución de 1946. Ahora, con base en esta remisión, el Consejo Constitucional reconoció jerarquía y valor constitucional inter alia a la Declaración de 1789 y a todos los derechos sociales reconocidos por el preámbulo de esta Constitución, ¿de cuál? Del 46. ¿Qué significa esto? Si nosotros empezamos a desmenuzar lo que les acabo de poner acá, no es más que la cláusula de remisión que ahora se está dando o tiene el valor
o el alcance en el bloque de constitucionalidad, ¿cierto? Viene otro personaje, Faubourg, pionero en el desarrollo del concepto del bloque de constitucionalidad en Francia. Ese autor retomó la categoría del bloque de legalidad. Aquí ya le pone bloque de legalidad de derecho en el derecho administrativo en su país y lo aplica también al derecho constitucional al alcance del reenvío que hace en el preámbulo de la Constitución francesa del 58, concluyendo que el Consejo Constitucional francés tiene como parámetro para el control constitucional un bloque de constitucionalidad, y vuelvo a preguntar cuál es el concepto, para familiarizarnos, cuál es el concepto aproximado de bloque de constitucionalidad. Ok, dejo de compartir y vamos con quién, con Mari o con Elizabeth. Usted pudo tomar el control fácil, ¿verdad, Elizabeth? Sí, pero creo que sí está sencillo, o sea, sí es sencillo, nada más le tiene que dar en donde aparece Share Screen. Cualquiera que diga Share Screen, ahí le tiene que pushar. Y ya ahí elige las diapositivas. ¿Sí lo puede ver, Mari? Ya vi dónde. Lo voy a hacer en este momento. Sí, ya la estoy mirando. Las situaciones que no sé si ustedes las están mirando también. A ver, espéreme, Mari, mire. Ve aquí, Share Screen. Mari. Sí, en una pantalla muy pequeña en la parte de arriba. Cuando le da Share Screen, le va a aparecer un recuadro en donde viene todo lo que ha abierto en su computadora. Oh, sí, ya lo vi. Ok, va usted a seleccionar su presentación y le da en la parte inferior Share, que es aceptar. ¿Sí? Share Compute, ahí. Share Screen, y le va a aparecer varias opciones para que usted elija su presentación. Pues ya lo hice, pero no. Creo voy a volver a insistir para pedir ayuda. Ahora sí ponga el F5. Ya la encontré. Ok. Independencia y soberanía en Michoacán, Ignacio López Rayón y José María Morelos aportaron los elementos de la futura constitución que regirían a la nación carentes de reyes y virreyes legítimos. En 1812 aprobaron una constitución monarquista, la célebre Constitución de Cádiz. El movimiento de Michoacán, el 19 de agosto de 1811, sobre la base de la soberanía popular, que correspondió a Ignacio López Rayón, quien proclamó la independencia de nosotros como americanos. Encontraré también la Constitución de Apatzingán, fue realizado en Apatzingán. Su versión no la impidieron ni la lucha insurgente contra las fuerzas virreinales, ni siquiera la Constitución española de Cádiz. Nuestra revolución fue paralela al movimiento constitucionalista español de 1812. Los autores Mario de la Cueva y Ernesto de la Torre han destacado su valor como el primer intento mexicano mexicano de otorgarnos una constitución política. Su valor está en haber asentado las bases para la división de poderes, el sistema republicano de gobierno y el otorgamiento de libertades públicas. Para Morelos, una de las prerrogativas más propias de la soberanía es el poder ejecutivo, comando de las armas en toda su extensión. Hay gran relación entre el poder ejecutivo, guarda el legislativo, conveniente al legislativo de poder
predominante subordinado al poder ejecutivo. Al mismo tiempo, en Apatzingán se concibe el Congreso como el único depositorio de los derechos y confianza de los pueblos, ya que la soberanía ejercitada por una sola persona conduce a la tiranía. El camino constitucional no fue fácil. La independencia nacional, creación de instituciones, fue entorpecida por la jerarquía en la Iglesia Católica a través del edicto con fecha del 26 de mayo de 1815. La primera Constitución de Michoacán, el primer Congreso Constituyente se instaló el 6 de abril de 1824 y discutieron el proyecto de Constitución libre y federal del Estado formulado por Manuel de la Torre y Palacio, la cual fue expendida el 19 de julio de 1825, promulgando por Antonio de Castro, la cual en sus 10 años de vigencia sufrió 27 reformas. Así tenemos que el primer poder organizado fue el Poder Judicial, junto con las autoridades regionales y municipales. A instancia del sacerdote y diputados constituyentes, Manuel de la Torre Lloreda, se aprobó un régimen de responsabilidad política. Quedó reconocida como primer medio de control constitucional, pues las violaciones a la Constitución fueron encomendadas a su sanción. En la Constitución de 1825 se instaló un poder judicial vigoroso. Hacia el año 1831 se establecieron jueces de letras, conocedores de derecho y no personas legas. El 21 de octubre de 1857 se inicia el proceso de discusión de la nueva Constitución. No obstante, en 1858 se tiene que decretar el estado de sitio en la entidad por las luchas entre liberales y conservadores, que habían sido agravadas por la expedición de la Constitución del Estado. Como resultado, la capital del Estado fue trasladada a Uruapan el 28 de abril de 1859. Esta es mi presentación, al igual y muy sencilla, pero o muy larga, pero pues estas son mis diapositivas. Ok, correcto, si no está bien. Está bien, así ya no me deja en estado de indefensión. Vamos ahora con Elizabeth entonces. Bueno, a mí me tocó, ¿me escuchan? Sí. A mí me tocó lo del poder constituyente. Y, bueno, ¿qué es el poder constituyente? Es chiquita y rapidísima mi exposición, pero hoy no trato de abarcar como todo, la unidad. ¿Qué es el poder constituyente? Bueno, es una potencia, o se puede definir como la potencia que establece un nuevo orden constitucional. No es como una persona, sino es ese cuerpo colegiado o órgano encargado para establecer como ese ordenamiento, ¿no? El objeto que tiene ese poder es crear una constitución fundamental que como ordenamiento estructure y normative al pueblo, así como o al pueblo o a la ciudadanía, ¿no? En esas distintas o diferentes ideologías económicas, sociales, políticas, diferencias de pensamientos que pueden existir en una sociedad. Bueno, lo que hace este poder constituyente es todas esas variables o esas formas de pensar distintas, poderles dar como una estructura y fundamentar un ordenamiento, ¿no? Que es la propia Constitución. Es el objetivo central, ¿no? El que exista una Constitución. Ordenamiento fundamental, estructura normativamente a un pueblo con distintas variables ideológicas de carácter político, económico y social. Es decir, es un poder supremo, independiente, coercitivo, que confiere legitimidad al régimen jurídico de que se trate. Aquí señalaba de esto me basé en la lectura que usted nos remitió.
y señalaba, bueno, ¿qué es lo que tiene mayor legitimidad? ¿El poder constituyente o la propia Constitución, ¿no? Entonces, dicen que uno no puede existir sin el otro, porque sin que exista, puede existir una Constitución, y lo que pasaba con la del 17, ¿no? Existe una Constitución, pero si esa Constitución no fue creada por ese poder constituyente que se le citó, que se organizó y que se estructuró con el único objetivo de crear esa Constitución, no puede tener otro objetivo más que la creación de esa ley fundamental. Entonces, no puede existir una Constitución de cualquier país sin que existiese ese poder supremo, ¿no? Ni viceversa, el poder supremo tampoco podría existir sin una Constitución, porque su objetivo principal del por qué se crea es la creación de esa ley fundamental, ¿no? Entonces es como una correlación entre ambos. Requiere para sus efectos prácticos una organización, ya sea una asamblea o un congreso representativo, porque no puede quedar en algo como un ente, ¿no? No es como decir aquí persona moral o persona jurídica, ¿no? No es como un ente o creación ficticia de términos de derecho, sino que en real, de manera material, físicamente debe de recaer en personas, ¿no? Personas, no solo una sola, sino en un conjunto de personas que representen todas esas diversidades de ideologías, pensamientos económicos, políticos, que puedan representar a toda la ciudadanía de la cual, a la cual va a regir, ¿no? A la cual se van a someter, a la cual van a quedar subordinados. Por ello es tan importante que exista esos representantes o que exista no solamente que no solo recaiga en una sola persona, ¿no? Y la importancia del poder constituyente en sí es la legitimidad de los documentos que de ella emanan. No se puede hablar entre el poder constituyente y soberanía de forma aislada, ¿no? O sea, una le da la pie al otro, o de uno nace el otro. Por eso se sostiene que la soberanía es el sustento e incluso la legitimidad del mismo poder constituyente, porque son los ciudadanos a través de sus representantes quienes eligen someterse de manera voluntaria a ese poder supremo, a esa creación o ese resultado que va a ejercer el poder constituyente. Y obviamente que al someterse a ese o al subordinarse a ese poder, están cediendo parte de su libertad para hacerlo cumplir hasta incluso de forma coercitiva. Por eso dice en la diapositiva anterior que una de sus características es que es un poder supremo, independiente y coercitivo, ¿no? El poder hacer valer su propia determinación. Bueno, para el... ¿Mande? Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para con nuestros compañeros. Hasta aquí, jóvenes, se está comprendiendo lo que su compañera está explicando, porque es importante que ustedes entiendan o se familiaricen con estos términos que ella está mencionando. Poder constituyente, poder constituido y, por supuesto, la soberanía que tiene el pueblo. Exacto. La soberanía que tiene el pueblo, exacto. Sí, lo estamos comprendiendo, jóvenes. Me gustaría participación de ustedes. Sí está bien, sí comprendo. ¿Qué es soberanía? A ver, ¿quién me quiere decir qué es la soberanía? ¿En qué artículo de nuestra Constitución está plasmada la soberanía? Si alguien me puede leer, por favor, artículo 40 constitucional. No, no es el 40. ¿En qué artículo está, Elizabeth? Creo que es 40. El 39, ¿no? 39 o 40, sí. El 39, ¿no? De la soberanía. Sí. Ya lo tengo, Lick. Sí, lo puede leer, Mari, por favor. Claro. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar
o modificar la forma de su gobierno. Ok, correcto. Seguimos, Elizabeth, por favor. Mil disculpas. No, está bien. Sí, no, con lo que acaba de leer la compañera, bueno, ahí dice, ¿no? La soberanía es la legitimidad y el sustento del poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Es ese órgano colegiado que, a través de representantes de los intereses de diversos actores políticos, económicos, de varias ideologías, van a determinar cómo es que se va a estructurar jurídicamente esa ciudadanía, ¿no? O ese país, o esa congregación, o ese estado, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que le da la legitimidad al poder constituyente. Pero una vez constituido, para crear ese fin, pues tiene un poder coactivo, ¿no? Un poder que pueda hacer valer ese resultado de la ley fundamental que va a emanar de ellos, de manera coercitiva a todos los ciudadanos, porque en el momento en el que se configuró, le cedieron parte de esa libertad para dar la legitimidad, ¿no? Entonces, y bueno, todo esto tiene como una finalidad y un orden, poder establecer un orden social dentro de cualquier grupo, ¿no? Esa es la finalidad. Bueno, para la Suprema Corte de Justicia nos da un concepto de poder constituyente y dice que es el que se entiende al órgano creador de la Constitución de orden jurídico, esto es, al órgano que crea al conjunto de normas fundamentales positivas de un orden jurídico específico. Es decir, el poder constituyente lo único que va a crear va a ser la Constitución. Pero de la Constitución va a señalar la estructura, funcionamiento, no solamente de la forma de gobierno, sino la Constitución debe señalar todas aquellas normatividades que van a derivarse o se van a regir la ciudadanía, ¿no? Estructura de gobierno, ciudadanos, territorio, toda esa composición que le da los elementos de un Estado, ¿no? Que dan los elementos de un Estado, ¿no? Todo eso lo debe englobar la Constitución que emana del poder constituyente. Sin embargo, el poder constituyente con ello podemos decir que el poder constituyente es ilimitado, indivisible e inalienable, porque no puede quedarse en efectos prácticos, no puede quedarse solamente como de, bueno, es solamente un ente, ¿no? Como lo que les mencionaba, sino debe de ser real o materialmente representado por alguien, como una persona moral, ¿no? Digo, la persona moral sabemos y entendemos que es un ente, una ficción del derecho, pero que en especie la persona moral debe de ser representada por una persona, porque igual tiene derechos y obligaciones. Entonces, aquí en lo que es el poder constituyente es un ente, pero en la física debe estar representado por alguien, ¿no? Luego dice, el órgano constituyente es el órgano que determina a los demás órganos del Estado. Lo que les decía, no solo es crear la Constitución, sino que se debe de especificar esa Constitución, cuántos poderes o cómo va a funcionar el Estado, ¿no? Bueno, yo creo la Constitución, pero esa Constitución, ¿qué va a decir? Tiene que decir estructura, tiene que decir poderes, tiene que decir ciudadanía, debe decir territorio. Entonces, bueno, se refiere comúnmente... Perdón, ¿qué es lo que actualmente está nuestra Constitución? Parte orgánica y la famosa parte dogmática, que ya no es tan dogmática. Ajá. Exacto. Sí, exactamente, ¿no? ¿Y qué son todos esos? Pues los elementos del Estado, ¿no? Si faltara alguno de esos elementos, no podríamos hablar de la existencia de un Estado, ¿no? Entonces, no solo es que el poder constituyente pueda crear una constitución a su antojo, sino esta constitución debe de tener determinadas pautas o lineamientos o estructura u orden o jerarquía, ¿no? Para que como tal sea considerada una ley fundamental. No solamente debe de crear como reformas o adiciones, que volvemos al punto de 1917, ¿no? O sea, en verdad es una nueva constitución o no lo es, porque la finalidad del poder constituyente es crear una nueva, no reformar, no adicionar una que existente. Y en la siguiente clase, bueno, viene ahí una explicación de cómo se considera poder constituyente originario y lo que son el poder constituyente, ay, me perdí, perdón, o poder constituyente
revisor, ¿no? Aquel que sí está encaminado o sí es creado para revisar la ley fundamental o la primaria, ¿no? Luego, el poder constituyente derivado permanente u órgano revisor de la Constitución refiere al órgano competente para formar total o parcialmente la Constitución sancionada anteriormente, que esto lo hacen a través de órganos legislativos ordinarios, ¿no? Que la Constitución emanada por el poder constituyente debe de establecer las formas y el procedimiento tanto para modificar su propia Constitución, ya sea para crear una nueva, o para reformar o adicional, que en este caso en México, bueno, acá hablamos que tenemos un procedimiento rígido, ¿no? Se dice así, me parece, en el cual la Constitución Federal no puede ser, hablando a nivel federal, ¿no? Porque también en cada estado manejan como un tipo de control específico. Hablando a nivel federal, la Constitución no puede ser modificada por el mismo procedimiento con el que se crea cualquier otra ley, sino es un procedimiento específico, que la vez pasada ya lo había mencionado, me parece la maestra, específico para crear o modificar o adicionar esa propia Constitución, ¿no? Entonces, a través del órgano encargado para ello, ¿no? Él luego dice, en México, bueno, por eso dicen las funciones o las funcionalidades del Congreso, ¿no? Porque el poder constituyente crea la Constitución, pero solamente lo hace, no lo aplica, ¿no? Luego te dice cómo y de qué estructura de gobierno va a tener, y una estructura de gobierno específica, ¿no? Que es otro el encargado para crear una norma o poderse regular. Ahora, si debe de existir siempre este procedimiento para reformar o modificar, porque si habláramos de una ley permanente, quedaría en desuso en determinada época, ¿no? Entonces, por ello también lo contempla. En México, el poder constituyente en específico, ¿cuál fue? Pues se origina en el Congreso de Querétaro, en el del 16 y el 17, y se crea esta nueva Constitución que se considera que es la aún vigente. El órgano revisor de la Constitución, lo señala el artículo 135, y refiere que es el órgano legislativo federal, así como los órganos legislativos de las entidades federativas. Es el procedimiento especial o rígido que señala la Constitución para poder modificarse, que es aprobada por una reforma que tenga la aceptación de 2/3 partes y la mayoría de las legislaturas, ¿no? O sea, aprobada por las 2/3 partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas, ¿no? Bueno, ahí tengo la duda, no recuerdo si es la mayoría de las legislaturas o por unanimidad de todas las legislaturas. Es dependiendo, pero sí es la mayoría de las legislaturas. Sí, ¿verdad? Es la mayoría de la mayoría de las legislaturas. Hasta aquí, muchachos, me gustaría saber si vamos bien. Hay varias cosillas que a mí me gustaría preguntar, pero necesito escucharlos. ¿Adair? Sí, maestra, sí, vamos entendiendo. A ver, ahora sí me pueden decir por qué en muchas de sus campañas Manuel López Obrador manifestaba que era ilegítima la presidencia de los anteriores a él. ¿Decía que era legítima la Constitución? No, los presidentes. Ah, ok. ¿Pero por qué los presidentes? Que manejaba que eran ilegítimos los presidentes porque no fueron electos con base en la soberanía del pueblo. Con base en lo que tú estás diciendo, Elizabeth. Uh-huh. Bueno, pero es que ahí, por ejemplo, ciertamente, hablando de legitimidad, efectivamente, porque no representaban los intereses de la mayoría de la ciudadanía, pero en términos electorales o políticos, nosotros somos representados por nuestros representantes representan la minoría, porque tenemos más de 2 partidos. Si fuésemos como Estados Unidos, que solamente existe republicano y democrático, entonces ahí sí, quien gobernaría o tendría la mayoría absoluta sería el que
el electo, ¿no? Sí, sí, Pero claro. en nuestro caso, al existir más de 2 partidos políticos que también lo contempla nuestra forma de gobierno, que permite la formación o conformación de más de un partido mientras alcances el número de votantes, entonces en sí nuestros representantes representan la minoría, no lo que la mayoría de la ciudadanía. Sí, en efecto, yo podría decir que sí comparto esa opinión. No, por legitimidad no, pero por legalidad sí, porque por legalidad la ley sí establece la existencia de varios partidos, ¿no? Y en sí estarían representando solo esa minoría y no los intereses de todos, ¿no? No, y además, él se, se basa en ese argumento, que no estuvo la mayoría de la población para poder elegir, y dos, ya se mete en otras cosas como por ejemplo el robo el mal manejo de las elecciones. Pero bueno, yo quería escuchar a los chavos, pero creo que vamos bien, ¿cierto? Sí, o sea, usted se refiere más a la corrupción que ha habido por parte de los anteriores gobernadores, por la política que se ha manejado. No, por lo que su compañera Elizabeth está exponiendo, porque es ad hoc a lo que pues se ha estado manejando con respecto a elegir a nuestros gobernantes. Ok. Bueno, ok, le seguimos, Elizabeth, por favor. Ok, bueno, es que ahí en cuanto a lo que dice la maestra es que la soberanía la ejercemos nosotros, o sea, nosotros tenemos la facultad de elegir a nuestra forma de gobierno, nuestros representantes o cambiar nuestra forma de gobierno cuando así lo queramos, porque el poder somos nosotros, eso es lo que señala la soberanía. El poder es el pueblo. Sin embargo, como todo el pueblo no puede, siendo millones y millones de personas, no podemos ir y ejercer el hacer una ley o algo, lo hacemos a través de representantes, y esos representantes, bueno, se supone que mueven o lo que atienden son nuestros intereses, ¿no? Entonces, por eso ya decía, bueno, en realidad tendrían que representar nuestro interés. Y el poder constituyente es ese, debe de representar todas las ideologías de la ciudadanía o el gobierno o el Estado que vaya a normar, o la ley fundamental que va a normar. Y bueno, habla del poder constituido, la diferencia entre qué es el poder constituyente y qué es el poder constituido bueno, son 2 conceptos distintos, y señala que el poder constituido son los poderes creados por el poder constituyente, la forma de gobierno de ese Estado, ¿no? Que se establece en la propia Constitución. Y en México, ay, perdón. No, no hay problema. Pero bueno, aquí en México, ¿cuáles son nuestros poderes constituidos? Bueno, son los 3 que se establecen como la forma en que el Estado va a ejercer su actividad, es a través de estos 3, que es poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Que ya todo el mundo lo conoce. Y el poder constituyente determina su integración y competencia, por tanto se encuentra por debajo del poder constituyente. Perdón, ahí me equivoqué. El poder es por debajo del poder constituido. Jerárquicamente está primero el poder constituyente y posteriormente va a nacer, o por él es que se crea o nace el poder constituido. El poder constituido solamente van a ser los estados o la forma de gobierno de ese país, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el poder constituyente crea el Estado, reconoce derechos humanos y garantías y establece los poderes del Estado. Es como la forma en la que se va a estructurar la Constitución, porque para eso solamente fue creado. Y los poderes del Estado o el poder constituido son los poderes que emanaron del poder constituyente. En el caso de México, bueno, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Luego, el poder constituyente revolucionario. Aquí esto, bueno, yo lo encontré dentro de la
investigación, un poco de investigación que hice, que refiere que existe el término de poder constituyente revolucionario. Porque si la Constitución cuando se crea te marca una normatividad para evitar cualquier tipo de revolución o evitar el que se oponga a la ciudadanía a la aplicación de esa ley fundamental, ¿no? El que sea de forma coercitiva. Pero se dice, bueno, si una constitución fundamental o una ley fundamental suprema fuese de toda la vida estática o jamás se pudiese modificar, entonces hablaríamos de una dictadura, ¿no? Entonces refiere ahí que existe un poder constituyente y revolucionario y este se da por movimientos bélicos que se oponen a la constitución vigente que en ese momento está regulando. Pero aquí se refiere a que si no es reconocido o ese movimiento bélico no triunfa, los actos que ellos hayan creado o se hayan generado pueden considerarse delitos, ¿no? O hasta incluso las propias normas que ese movimiento revolucionario cree se considerarían ilegales. Sin embargo, si ese movimiento bélico sí llegase a triunfar, bueno, entonces hablaríamos de una nueva constitución, ¿no? Que se generaría una nueva constitución, que fue lo que pasó en la revolución. Y bueno, para este autor Ulises dice que es el conjunto de actos realizados por ciertos individuos que otorgan facultades jurídicas que el orden contra el cual van dirigidos no les otorgan. Se autonombran ellos con determinadas facultades jurídicas para imponerse o para ir en contra de la normatividad, ¿no? Y cuyo propósito es sustituir cierto orden jurídico por otro provisional para finalmente establecer un nuevo orden de carácter definitivo con un contenido político y jurídicamente distinto. Luego, en México, ¿cómo vimos este poder constituyente revolucionario? Bueno, lo vimos en Coahuila, cuando hablan ahí de que le hablan a Carranza, ¿no? Para que realice el decreto o una iniciativa que modifique la Constitución antes de la del 17, ¿no? Y en la legislatura del 22, en el estado de Coahuila, la iniciativa la inicia el gobernador Venustiano Carranza, que emite un decreto en 1421, en el cual se desconoce al general Victoriano Huerta el carácter de poder ejecutivo, de jefe del poder ejecutivo de la República, conferido por el Estado. O sea, lo estaba desconociendo como presidente. Y se concedieron facultades extraordinarias al ejecutivo del propio Estado para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional. A él, es como si ahorita un gobernador de cualquier estado, de Veracruz, de Tabasco, a cualquier, se autonombre, desconozca a López Obrador y se autonombre él como el que va a coadyuvar para el sostenimiento de un orden, ¿no? Eso me hace súper, bueno, muy interesante. En la Constitución del 57 no se contenía ninguna, que era la que anteriormente nos regía antes de la del 17, y en esa Constitución no se autorizaba a ningún gobernador o a alguna legislatura local revisar la constitucionalidad de los actos del presidente o de cualquier autoridad federal, no lo contemplaba. Desde entonces, o sea, desde siempre ha sido jerárquicamente abajo el gobernador. Ajá, ¿sí? ¿Cuándo se iba a presentar ese tipo de cuestión? Solamente en golpe de Estado, pero el golpe de Estado no es por un gobernador. Es por la milicia, ¿no? Exactamente. Pero por eso digo que tiene que ser, o bueno, aquí refiere que el poder constituyente revolucionario debe de ser por algo bélico, ¿no? Algo que de verdad diga, ¿sabes qué? Pues voy en contra de la norma que está ahorita vigente, pero porque mi objetivo es implantar una nueva, ¿no? Que en su momento fue lo que quiso hacer Venustiano Carranza, ¿no? Al desconocer a Victoriano Huerta. Y en aquel entonces, en el 57, la Constitución no refería ninguna forma en que un gobernador o alguien de menor jerarquía de cualquier estado pudiese poner en entredicho el actuar del presidente, ¿no? O de cualquier autoridad federal, no se podía. Entonces, los actos que de Venustiano Carranza hizo al emitir su decreto, su exposición de motivos para elaborar una constitución del 17, pues todos fueron considerados ilegales en ese entonces. Digo, hoy en día se les reconoce y se les da como antecedentes de la Constitución, pero en su momento fueron ilegales, ¿no? Porque estaban en contra
de la Constitución del 57. Y bueno, con ello se estructuró la Constitución del orden revolucionario que culminó con la entrada en vigor de la Constitución del 17, ¿no? Al final del día, pues sí tuvo vigencia y su movimiento fue exitoso. Luego me hablas de qué trae la Constitución de Carranza en su proyecto y exposición de motivos. Bueno, Eso me parece, aquí es donde viene lo genial de esta parte, porque la verdad es que si bien es cierto, Venustiano Carranza hizo cosas que no estuvieron de acuerdo a sus principios o a los principios de la mayoría de sus allegados, sí hizo cosas buenas. Sí reformó, sí implementó cosas que sí estuvieron bien, como por ejemplo la ley del registro civil, un actuar más efectivo del Ministerio Público, la separación del Ministerio Público del Poder Judicial, que en ese momento era parte del Poder Judicial y ahora formar parte del Ejecutivo. Sí. Sí, claro, digo, los objetivos que plantea en su exposición de motivos y hacer una constitución meramente social, o sea, atendiendo como que dar esa equidad o ese equilibrio o ¿cómo le dicen? Concepto de justicia a lo que en ese entonces se vivía, pues la verdad es que por eso es como el parteaguas de lo que hoy en día manejamos, ¿no? No todos se fueron aplicando o no todas se aplicaron de lo que él pretendía, pero sí ese movimiento social que él hace, sí se me hace bastante interesante. Bueno, en conclusión de lo que es el poder constituyente, consiste en un orden provisional que atiende al establecimiento de un nuevo orden jurídico definitivo y puede llegar a establecer limitaciones jurídicas al órgano constituyente para quien lo suceda, ¿no? Que en nuestro poder constituyente sí existe esas limitaciones para las próximas legislaturas de quién o cómo van a modificarlo, ¿no? La Constitución emana de este último, contraria a su fundamento jurídico positivo, en una Constitución históricamente anterior y que correspondería a la del orden revolucionario, que era lo que les mencionaba, ¿no? Bueno, lo da la exposición de motivos, es de Venustiano Carranza el 1 de diciembre del 16, o sea, antes de poder entrar en vigor la Constitución del 17, y la realiza en una sesión inaugural del Congreso Constituyente que dio lectura en un detallado informe, ¿no? Y refería más a un proyecto de constitución reformada que a una nueva constitución o al emitir una nueva constitución, ¿no? Estaban contenidas en esa propuesta todas las reformas que sugería como indispensables para cimentar las instituciones hacia el progreso por la senda de la libertad y el derecho. Que esto de hacia el progreso y la senda de la libertad y el derecho fue como su lema. Su estandarte. Ajá, exactamente. Fue como que el característico de su discurso, ¿no? Su bandera. Sí. Y en este discurso él tiene como eje, o dentro de su discurso, a qué es lo que le da peso al individuo, ¿no? Le genera lo que es el atender a defender al individuo como tal, a las clases desiguales, y protegerlos de excesos que el propio Estado anterior o que en la Constitución del 57 lo permitía, ¿no? Señalaba que la autoridad le concedía, que el pueblo le concedía a la autoridad facultades, por tanto, el poder o el Estado no se podía poner en contra o convertirse en contra del propio pueblo, ¿no? En contra de la propia propiedad, de la propia sociedad, porque había sido la sociedad quien les había otorgado esos derechos y esos alcances o esos beneficios a las autoridades, ¿no? Entonces, por eso señalaba que no podía, el Estado o la autoridad no podía ir en contra de lo que el pueblo lo había puesto, ¿no? Entonces, bueno, sus principales características es que el individuo debía ser protegido de posibles excesos del aparato estatal. La división de poderes y funciones claramente delimitados por el Estado. Él hablaba de que debía de existir una división de poderes, lo que mencionaba,
lo que usted mencionaba, porque le generaba la certeza jurídica y legalidad, ¿no? O sea, que uno no podía invadir las funciones del otro, pero que a la vez entre los tres poderes debían de mantener una íntima relación y coordinación, así como vigilancia, que entre los propios poderes pudiesen ellos vigilar el actuar del otro, ¿no? Hablaba de una inviolabilidad de garantías individuales y no señala garantías individuales en el concepto como tal o la definición, pero sí los aborda, o sea, son como los primeros, que bueno, ya cuando habla de los primeros de las garantías individuales, señala que al ser derechos de todos los humanos, pues esos tenían que estar siempre en el primer apartado de la Constitución, en la primera parte de la Constitución, y que ahí se deberían de garantizar todos los derechos que cualquier ciudadano mexicano debía tener, ¿no? Y que eran reconocidos por simplemente como derechos humanos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y pues aquí es en donde se señala el capítulo de garantías individuales, ¿no? Ya es el que nombra el capítulo de garantías individuales. Luego, forma de gobierno, señala que la forma de gobierno debía de ser republicana, representativa, federal, con división de poderes, cuya célula fuese el municipio con independencia económica. Aquí, dentro de su reforma o propuesta de reforma, ya le da la figura o la creación al municipio, ya señala que el municipio debía tener, así como los estados, los propios municipios debían de tener independencia económica, pero que a la vez dependieran de los estados, ¿no? Que estuvieran sujetos y subordinados al Estado. Le quita o propone quitarle al Poder Legislativo la facultad de juzgar a un presidente o funcionarios federales, y le otorga el derecho y el poder para inspeccionarlos, ¿no? O sea, te dice, a ver, Poder Legislativo no te puede sancionar, no te puede quitar, pero sí te puede inspeccionar, ¿no? A través de lo que era el juicio político. De hecho, los únicos juicios políticos que se han llevado a cabo es el de Manuel López Obrador, ¿cierto? ¿Así? Bueno, sí, claro. Cuando era jefe de Estado, Manuel Obrador, se le llevó a juicio político para poderlo procesar. Y él estuvo de acuerdo y estuvo presente, y además cuando salió, se le suprimió el fuero, se le quitó esa esfera protectora. Él, de manera muy inteligente, salió a caminar a las calles para que lo agarraran, para que lo detuvieran, y nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron, ¿por qué? Porque su idea era, vuélveme mártir, deténme, por favor. Esa era una de las explicaciones que en ese momento había, en el sentido de que, bueno, ya me quitaste el fuero, ya tenía mucha popularidad, mucha, entonces, él fue uno de los que pasó por ese juicio político. No sabía. Ok. Luego dice, bueno, acá del Poder Legislativo, la que se de juzgarlo. Luego habla de la independencia del Poder Judicial, lo que efectivamente usted mencionaba, que le da la independencia al Poder Judicial con tribunales independientes que sean efectivas las garantías individuales, y lo deposita el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O sea, dice, bueno, a ver, en cuanto a lo que es la protección de derechos, en cuanto a lo que es la actividad de las autoridades, el supervisar la actividad de esas autoridades, el Poder Judicial va a ser independiente, ni el Poder Legislativo ni el presidente del Estado se puede meter en ello, y este debe de ser a través de un órgano autónomo independiente, ¿no? Y se lo da a lo que es el Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Bueno, hasta aquí de lo que de Carranza, o la expresión de motivos de Carranza. Y de estructura de gobierno, bueno, ¿qué podemos decir de la estructura del Congreso? Bueno, la función legislativa se realiza a través de dos estructuras, que una es unicameral y otra es bicameral.
¿se dice bicameral? Bueno, creo que sí. Bicameral, es decir, a través de una o de dos cámaras, que es la que consiste de dos cámaras, que es la que nosotros tenemos. Son dos cuerpos deliberatorios distintos entre sí por la función particular que desempeñan en el proceso de creación de dichas normas, pero a pesar de que son distintos e independientes, pues uno regula al otro, ¿no? Estaba leyendo que, por ejemplo, en los procesos de creación que nosotros llegamos a tener, lo que hablamos la clase pasada es que anteriormente no lo hacíamos por dos órganos deliberatorios, sino lo hacíamos a través de dos legislaturas distintas, ¿no? Una era el que reformaba la Constitución o hacía las propuestas